una oración. Lo pedimos en el nombre del Señor. Y toda la congregación, ¿cuál es esa palabra? Amén. Pero aquí a veces se escucha los amén en la congregación. A veces quiero que me escuchamos y no tenemos que decir mejor. Amén con la petición de Dios. Pero bueno, no quiero seguir hablando. Vamos a desarrollar el tema. Bueno. Una pregunta, hermano. Una pregunta. Nosotros encontramos en la palabra de Dios varias formas de orar. Encontramos una forma de orar, pero en la adoración. La otra que nos habla es rogativa. Y a veces nosotros nos reunimos para oración de acción de gracias. Y pensando lo que los discípulos del Señor, que con esa palabra persiste también en cada uno de nuestros corazones hasta el día de hoy, es que los discípulos le dijeron al Señor: enséñanos a orar. Ahora, mi pregunta sería, los discípulos que andaban con el Señor no oraban como el Señor lo hacía, pues el Señor no se había todavía manifestado en su modelo de oración. No dejó. No sé si me entendieron. Entonces, para hacer la pregunta más, los discípulos le dicen al Señor: enséñanos a orar. La pregunta es, mayormente para aquellos que estamos empezando, queremos aprender, ¿cuál es la forma para orar? ¿Cuál es el modelo que el Señor dejó para orar? Porque Santiago dice que recibir mal, pedir mal, puede orar mal. Entonces, por eso te digo que persiste lo que los discípulos le dieron al Señor. Enséñanos a orar. A veces nosotros oramos como hacemos nuestro hermano y oramos dando un ejemplo en el Señor. A veces crucificamos al Padre y sabemos que fue crucificado en la cruz del Hijo. A veces oramos, nosotros sabemos que tenemos un modelo que dice por medio de su Hijo, pero a veces no lo mencionamos. No lo mencionamos, sino terminamos la oración. Amén. O sea, sin decir en el nombre, como hemos oído. ¿Está correcto o es incorrecto? Hago la pregunta porque vemos mucho, estamos empezando y estamos en este estudio bíblico donde cada uno de nosotros queremos aprender más. Eso, hermano, que la oración es la expresión del alma en sus distintas situaciones o emociones que el alma tiene. Así es la oración. Pero la oración necesita ser impulsada por el Espíritu Santo. No hay otra manera de entregar, hermano, porque debemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu nos ayuda en esta necesidad. De manera que cuando nosotros comenzamos a orar al Señor, estamos expresando lo que siente nuestra alma. Ahora bien, el Señor, cuando el discípulo le dijeron a orar, cuando el Señor lo dijo,
los principios relacionados con la oración. Eso es lo que está aquí presentado. Pero cada uno tiene su propia experiencia, en sus distintas situaciones, sus emociones, de su vida, de su alma, de su espíritu, para presentar delante de Dios la oración. Por eso es que decimos que la oración no es un reto, no es algo que con un aprendo de memoria y comienza presentando, sino es algo espontáneo que surge de las distintas necesidades y el agradecimiento que yo tengo ante Dios. Hermano, el Señor en el aposento alto y caminando después, cuando salió del aposento alto, Juan capítulo 14, 15, 16, Él les enseñó a lo menos 7 doctrinas que caracterizan esta dispensación. Y Él dijo allí que pidieran en mi nombre. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Entonces, eso es nuevo. Ahora, el Señor nos da en su palabra la doctrina de los apóstoles. Vamos a lo básico, pues. Hay una diferencia, le vamos a subir una de las preguntas para guiar el estudio. ¿Cuál es la diferencia entre la oración personal y la oración congregacional? Entonces, en Mateo capítulo 6 y en Lucas capítulo 11, tenemos las instrucciones del Señor para la oración personal. Y en 1 Timoteo capítulo 2 tenemos las instrucciones para la oración congregacional, para la reunión pública de oración. Entonces, por favor, vamos al capítulo 6 de Mateo, versículo 5. Cuando ores, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle, para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Entonces el Señor quiere que cuando oremos con sinceridad. Nuestra oración debe ser sincera, no hipócrita. Ayer una vez se escuchó en una reunión grande, en una congregación grande, en Boston, de un hombre que hizo la mejor oración a la congregación de Boston, porque no oró a Dios, oró a los hombres que estaban ahí presentes. Pero no sean hipócritas, la oración debe ser sincera, como estamos viendo, expresando el alma, la presencia del Señor. Ahora, versículo 6, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrará la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. La oración personal debe ser secreta. Secreta. Uno está hablando con Dios, su relación con Él, y entonces el Señor dice, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Algunos cuartos no tienen puerta. Si uno busca el lugar secreto para hablar con Él. Ahora, versículo 7, y orando, no se van repeticiones con los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No sacaréis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le digáis. Entonces la oración debe ser sencilla. Cuando yo voy a hablar con Dios, Él sabe de que tenemos necesidad. Él conoce las escrituras, hermano. Algunas veces estamos hablando con Dios y se nos olvida que estamos hablando con Él y empezamos a explicarle la escritura, como dice allá tal versículo y tal y qué sé yo, y empezamos a citarle. Dios conoce su palabra. Eso es que la inspiró. Entonces, no usen vanas repeticiones, palabras rimbombantes, palabras que impresionan a otro, pero a Dios no le impresiona el palabrerío. Entonces, nuestra oración debe ser sencilla. Entonces, Él dice, versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etc. No es la oración del Señor, como lo llaman en los países protestantes.
El Señor nunca oró así. El Señor nunca oró así. Nunca oró así. Él, cuando resucitó, le dijo a las mujeres: voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Porque la relación de él con su Padre es hijo unigénito. No es la misma de nosotros, que somos hijos por nuevo nacimiento. Él es esencial y eternamente hijo. Esta es una oración no para repetirla, porque él acaba de decir que no esté repitiendo. Es para guiarnos. ¿A quién se dirige la oración? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Hay una congregación que se llamaba Oración Fuerte al Espíritu Santo. Hasta el título está equivocado. Eso no lo inspira el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no inspira oraciones a Él. Él es humilde. Él dirige la oración nuestra al Padre. Y para uno llamar Padre a Dios tiene que ser hijo. No criatura solamente. Pero bueno, primero se busca la gloria de Dios, la voluntad de Dios. Después uno pasa a pedir por la necesidad diaria, la necesidad nuestra, porque él dice, versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pero primero ha buscado la gloria del Señor, los intereses del Señor. Y entonces, perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Una oración puede ser estorbada e inefectiva si nosotros no tenemos actitud de perdón para los que nos han ofendido. Dígame los que estamos casados. El apóstol Pedro, que aprendió bien esta lección, dijo: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas en la misma casa, y si tienen una cama matrimonial, en la misma cama, no cuerpos separados, o cuartos separados, o camas separadas. Vivir con ellas en la misma casa, sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es efectiva una oración que se hace por un espíritu de no perdón. No tiene que arreglar la cosa, no tiene que decirle, pues mejor ven acá, vamos a arreglar, perdóname, y arreglan ahí, entonces bueno, ahora con. Pero el Señor está enseñándonos en Lucas 11, Él añade otros detalles. Debe ser en forma insistente, una solicitud insistente. Y debe ser a cualquier hora, inoportuna. Él añade otros detalles. Este en cuanto a la oración privada. Hermanos, estamos orando. ¿Cuál fue una de las características que dio el Señor a Ananías, el buen Ananías? Porque hay otros Ananías en los hechos que son malos, con M mayúscula. Había un sumo sacerdote llamado Ananías, que Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Y él dijo, porque no sabía que era el sumo sacerdote, pero el bicho era malo. Pero ese buen Ananías le da más, porque el Señor le dijo: he aquí, él ora. Acababa de ser salvo, y una de las características del verdadero salvo es que él ora. Él ora, como dijo nuestro hermano ya, no podemos existir los creyentes sin oración. Entonces, bueno, muchas veces el descuido empieza en nuestra oración, dejamos de orar. Pero entonces cuando llegamos a 1 Timoteo, capítulo 2, perdónenme hermano, que por eso que no quería que me diera este micrófono, pero tenemos que partir de la Escritura es lo básico para entonces guiar nuestra conversación. Pues. Capítulo 2 de 1 Timoteo, versículo 1. Primero tenemos la prioridad de la oración pública. Hermanos, la reunión, así como la oración privada, es tan esencial y clave en la vida del creyente. Bueno, la reunión de oración pública es prioritaria. Él dice: exhorto ante todo, el primero de todo,
todo, exhorto. Así es la construcción en el original. Primero de todo, la prioridad de la oración pública. A que se hagan, no a que se repitan. Uno cuando era pequeñito, sin que papá supiera, pues si hubiese sabido uno dar unos cuantos fuerazos. Uno conocía en la asamblea, porque los hijos de nuestros es difícil engañar. Y uno sabía cuál era el rezo de varios hermanos. No sabía cómo empezaba. Estoy hablando, menos mal que papá ya está en el cielo. Tenía una hora, ahora me atrevería a hablar si estuviera vivo, es capaz de darme un golpe en la boca por estar hablando mal de los hermanos. Pero sabía cómo empezaba, cómo continuaba y cómo terminaba. Hermanos, a que se hagan el ejercicio del alma, leyendo las escrituras, uno aprende a cómo expresarse delante de Dios, a hacer la oración, una construcción, uno tiene que tener ejercicio para saber expresarse delante del Señor. En público, bueno, más que todo. Entonces aquí tenemos ese elemento de la oración, no tipos de oración, sino elementos. En toda oración pública debe haber estos 4 elementos: rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Son elementos de la oración. En la oración pública debe haber, si usted se está ahogando como Simón Pedro, usted no puede empezar a decir Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, porque cuando va por allí se ahogó. Usted tiene que decir en petición, necesidad específica: Señor, sálvame. Yo me acuerdo del caso en los Altos de Sucre. Don José Naranjo estaba de visita en cultos especiales con don Santiago Mosley, eso hace tiempo, cuando él vivía su primera esposa, la querida y muy estimada hermana Sally, señora Sally. Vivían en la casa de barro y bajareque, allá en Los Altos. Y, oye, allí en Los Altos era difícil llegar el agua. Y entonces en la mañana, después del desayuno, la reunión familiar, el grupo familiar, costumbre de don Santiago, en toda su vida. Y entonces le tocaba orar ese día a don José Naranjo. Cuando se arrodillaron para orar, que cantaron un himno y leyeron la porción que le tocaba, él dijo: Señor, agua, Señor, manda agua, Señor. Y se oyó el camión cisterna tocando corneta que estaba llegando. Antes que solicitara, ya el Señor había respondido. Pero esa es una necesidad específica. Esto es lo que significa la palabra aquí traducida, rogativa. Es una necesidad específica, hermano. No a darle vuelta a Dios. Dios sabe que tenemos necesidad. Es presentar peticiones específicas. Entonces son elementos en la oración. No debe faltar acción de gracias. Oye, hermano, porque debemos ejercitarnos. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuéntalos y preséntalo delante del Señor. Porque muchas veces pedimos, pero nos olvidamos de volver para dar gracias. Entonces, por eso tenemos las reuniones de acción de gracias después de un tiempo de actividad y el Señor nos ha bendecido. Oye, es justo, porque el Señor lo nota y no eran 10 los que fueron sanados. Uno solo vino y era extranjero, un samaritano. El Señor espera que nosotros le demos gracias. Ahora, aún en la aflicción, bueno, es difícil dar gracias cuando uno está llorando, pero el Señor lo ayuda a dar gracias aún por eso. Pero yo le dije una vez al Señor, estaba quebrantado, bañado en lágrimas, le dije: Señor, yo no puedo ahorita darte gracias por esto, pero ayúdame para darte gracias. Hermano, le he dado 1000 veces 1000 gracias por aquella circunstancia. Ese era él cortando el sarmiento para que diera más fruto. El pámpano, él lo limpiará para que lleve más fruto. Esto es una bendición para mí. Entonces, bueno, algunas veces uno cuando está llorando no puede dar gracias en ese momento, pero sí debe orar. Solicitud, sean conocidas vuestras peticiones y en la aflicción, pues parece una manera de combatir el estrés.
nosotros estamos estresados, tenemos que orar. Ana estaba muy estresada, ya no comía y se le habían ido los tapones algunas veces con esa penina mala que la... ¡Ay! Decía ahí. Su querido esposo que la amaba le dio una sacudida. Ana, ¿por qué llora? ¿Por qué no comes? Y entonces después ella oró al Señor, derramó en su alma la aflicción de su espíritu. Oye, hermano, el Dios no ha cambiado. Debemos orar. No tenemos más, porque no estamos orando, hermano. Entonces, bueno, perdón, hermano. Yo le quité el micrófono a ustedes, ¿no? A mí me lo dieron, pero... Entonces, eso es básico. La oración es personal, la oración en público. En la oración en público, versículo 8 del capítulo 2 del 1 Timoteo dice que son los varones nada más que van a orar. Entonces, en privado, ¿cuánto tiempo va a orar? Todo lo que usted quiera, mi hijo. Si quiere pasar horas orando, ahí escondido, ore. Pero no se quede dormido orando. Porque ese es inefectivo. Puede pasar 2 horas arrodillado, pero si está dormido, ¿qué está haciendo? En vez de acostarse ahí y orar y dormir tranquilo. Y después, sin sueño, ore, pero en público, ¿cuánto tiempo vamos a orar? Hermanos, tenemos que ser sabios como Salomón. La oración más larga que registra la Biblia es como 7 minutos máximo. La de Salomón en la consagración del templo. Si usted ora más de 7 minutos en público, entonces quiere ser más sabio que Salomón. Entonces, Primera Timoteo, donde se está hablando, capítulo 2, el primer versículo, que se refiere a la forma oracional. De la pregunta es, porque al principio parece probativa, porque al final es cuando aparece generalmente se empieza con hacer el acto, cuando se empieza a orar, pero porque al final es que aparece esta expresión ahí, acciones de gracia. Perdón. Hermano, en Mateo 6 y en Lucas 11, en la oración que nos sirve de modelo, el Señor corrige, empieza, uno nos enseña a buscar primero a Dios, pero en Filipenses capítulo 4 se invierte orden. Pero vamos allá, pues, porque estamos en un estudio bíblico y tenemos que aprender a estudiar la palabra. Filipenses capítulo 4. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Primero menciona las peticiones y después la acción de gracia. ¿Por qué? Porque en este caso es un creyente que está necesitado, está en angustia, está llegando al borde del afán, de la presión, de una circunstancia que le está afectando. Y cuando uno está así, hermano, uno no empieza dando muchas gracias, sino, Señor, ayúdame. Y después, la gracia. Entonces, bueno, por eso el apóstol dijo que se hagan oraciones. Entonces, en la oración, lo básico es que uno está presentando al Señor sus necesidades. Como decían los viejos, pero los antiguos, los mayores, los primeros, nos enseñaron en la oración, usted habla con Dios sobre sus necesidades. En la alabanza, usted se ocupa con las bendiciones que ha recibido del Señor, y en la oración se ocupa con el mismo. Entonces, una cosa es orar, y entonces en este caso, con una oración, empieza con peticiones, pero no debe faltar acción de gracia, no debe faltar oración. Esta es la palabra genérica aquí que aparece para oración, que representa la confianza que debe haber del Hijo para el Padre cuando estamos orando.
entonces la otra palabra allí, otro elemento de la oración, la idea es de estar cerca y hablar con, pero muy cerca. Entonces, por eso es que algunas veces es traducida intercesión, la tercera palabra de 1 Timoteo 2:1, porque uno hablando con Dios tan cerca, entonces uno aprovecha de interceder por otro. Y en el contexto de 1 Timoteo 2, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, y uno de los principales temas de oración es orando por todos los seres humanos, por todos, hasta por Capriles y por el presidente Maduro. Ahora no podemos tener color político, ¿no? Yo le decía a un hermano hace muchísimos años, allá en Oriente, que no le gustaba el presidente en ese momento. Yo le decía, usted ora por Carlos Andrés, yo oro por el presidente, porque conocía la Biblia que tenía que orar por ellos, pero no le gustaba ni siquiera mencionar el nombre de el presidente de ese momento. Pero no podemos tener color político los cristianos. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Que el Señor los salve porque no son salvos. Han perdido. Entonces, bueno, hermano, mire, uno intercede. Entonces, ¿dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están los nietos? Los que tienen nietos. ¿Son salvos ya? Los familiares queridos. Había una hermana que ella no perdía ningún culto porque allí se oraba por... Ella tenía hijos todavía que no eran salvos y ahí se oraba por los que no eran salvos. Se mencionaba cada una de sus familias y esos nombres y ella logró ver la bondad del Señor, todos sus hijos salvados. Entonces, bueno, esa es la idea, hermano. Uno construye la oración, pero uno no es hipócrita. Como dije, si está en una circunstancia adversa, uno empieza por allí, pero no debe faltar la oración con acción de gracias. Porque uno se fortalece, el profeta Habacuc que empiezan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Capítulo 2, sobre mi guarda estaré y velaré que me van a responder. La respuesta fue, el justo vivirá por la fe vivirá. Y capítulo 3, él dice, mire, aunque no haya nada, todo esté pelado, no haya vaca, no haya nada, con todo yo me voy a gozar, alegrar en el Señor. Entonces, empieza, ¿por qué? ¿Por qué? Pero termina gozándose en el Señor, porque el Señor es el que sabe. Don Marino Castillo una vez reunió su familia, no tenía nada, los muchachos eran pequeños, en Ciudad Bolívar. Los platos estaban vacíos. Y él los sentó, vamos a dar gracias por la comida. Los hijos no se olvidan de eso jamás. Pero ahí no había nada, pero él confiaba en su Dios. Lo sabía. Y no había terminado de orar cuando llegó un hermano con una ofrenda. El Señor había respondido. Una vez nos descuidamos en hacer llegar la ofrenda, pero vinieron, le trajeron una ofrenda en víveres para la comida y también una ofrenda monetaria. Judas. Bueno, pero ahora le toca a Reinaldo Flete, padre. No, yo lo que quiero que nos ayuden con respecto al versículo 20 de Judas, que es la carta que estamos estudiando ahorita. El versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. La pregunta es, orando en el Espíritu Santo. No la voy a dar hermano Reinaldo, sino hermano Samuel. Pero sí, hablando en un estudio bíblico, yo sé que va a decir, Don Humphrey, ¿se acuerdan de Don Humphrey? Como estamos muy viejos, hay algunos aquí que no lo saben. Don Humphrey era joven predicador y estaba viajando hacia Venezuela y estaba en una conferencia de Estados Unidos, en Nueva York. Y lo hospedaron por un siervo del Señor muy respetado, no Leonard Malpain, o Santiago Segura aquí. Imagínense si usted, siendo joven predicador,
los hospedan, usted pues que está jovencito más que nosotros, los hospedan con los Santiago Seibo, pues, en el mismo cuarto. Pero cuando llegó la noche, después de la reunión, empezamos a comer, como así estaba observando ese hombre de Dios, pues, yo me pongo su pellejo y entiendo eso. Y aquel hombre dobló las rodillas, pero llegó el momento de orar, y dijo, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Y yo le empezó a orar. Esperamos la guía del Espíritu de Dios, hermano. Hay que dirigir la oración al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, que no es lo mismo por medio del Señor Jesucristo, por medio de Él, por sus sacrificios que tenemos entrada al lugar santísimo, pero en la oración es en el nombre, porque es como si Él mismo estuviera hablando con el Padre. Imagínense, en la preciosidad de ese nombre, yo me acerco al Padre y el Padre siente que es como el Hijo mismo de Él, su Hijo unigénito, que está orando. Se no deje de mencionar en el nombre del Señor Jesucristo, el nombre de tu Hijo, pero en el Espíritu, en la guía del Espíritu. Tenemos el Espíritu Santo desde que creemos en el Señor, y Él es el que debe guiarnos. Algunas veces no sabemos qué pedir, Él nos auxilia con gemidos indecibles, pero en la oración efectiva, no es el bla 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 que algunas veces, o dígame cuando usted sale apurado y tiene poco tiempo. Yo estoy inventando nada más para que no se duerma nadie aquí. Tú no, Señor, ayúdame, gracias, te acerques, ¿cómo salir? Oraste en el Espíritu. Dejaste que Él te guiara para pedir como conviene. Algunas veces, hermano, uno va a la presencia de Dios y mejor es no empezar ni una buena vez, hasta estar consciente de cómo me voy a expresar. Orar en el Espíritu es esa guía y esa asistencia del Espíritu de Dios en nuestra oración. ¿Qué sabemos de eso, hermano? Hay un himno en inglés que dice en el coro, al final del día, cuando vayas a orar, te acordarías de mí. Ore por mí, hermano. Yo voy a orar por usted. Una pregunta que quisiera hacer. Don Reinaldo, no le vamos a dejar hablar. Qué cosa, perdón, hermano. Discúlpeme, a mí también. Mucho gusto. En Romanos 12 dice, así que hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y vuestro fruto racional. Y ahora en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8, dice así, vamos a usar la escritura porque la memoria no, aquí está. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando sus manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, puede estos dos versículos relacionarse. O sea, capítulo 1, versículo 12 de Romanos y el 2 y 8 de 1 Timoteo. Yo no voy a responder, por allá es la cosa, Sí. pero usted está pensando en la posición del cuerpo. No es la posición de rodillas o parado, sino la actitud, vamos a decir, del cuerpo, vamos a decirlo de esta manera, en cuanto a la oración. Bueno, en Romanos 12 no está hablando de oración. Sí, no, yo sé que no está hablando, pero... Por allá está la respuesta. Vamos a ver qué nos dice.
y con sus hermanos. Eso dice que el apóstol Pablo, como apóstol, influido por el mismo Señor Jesucristo, haya tenido la preocupación de aclarar el anuncio de las oraciones, la mujer, la madre del Señor y los hermanos. Y este capítulo de Timoteo, el apóstol Jesús que comienza la cosa del norte, comprensible, y quería ponerle una tarde más de la razón. Nosotros entendemos las mujeres, capítulo 20, versículo 8, quiero que los hombres hoy en todo lugar. Y el versículo 11 dice, y la mujer aprende en silencio con toda su versión, porque no permite a las mujeres enseñar ni hacer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y ver a primera política, capítulo 14, como nosotros Pablo escribe, en este largo capítulo 14 de hablar en otras lenguas, y dice el título 29, los profetas hablan con ustedes, y si algo les puede revelar a otros, que quieren pensar a ellos primero. Porque podemos necesitar todos uno por uno, todos problemas y todos deben estar. Porque solamente se dice por Dios de confusión, como todas las mujeres de personas. Nuestras mujeres en las congregaciones, porque no es permitido orar, sino que es primero, como también la ley lo dice. Entonces, yo creo que este capítulo 2, que habla que los hombres tienen libertad, lógicamente, como dice el mismo versículo, pero tanto Mano Santa, y como escribe Marcos en el capítulo 11, que cuando estáis orando, perdonad, el Señor que conoce los corazones, como yo digo, y no hay una actitud de perdonar, lógicamente la oración no tendrá ningún sentido. Y quiero muy bien que nosotros vamos a explicar el hecho de por qué son congregaciones de los hermanos que nos congregamos en el nombre del Señor, porque la mujer debe mantener silencio en la congregación. No así la oración privada. La oración privada es general para todos los clientes, como ya aprendimos en Mateo, cerrar su puerta, mujeres pueden orar privado, pero lo que quieran igualmente los varones. Pero la oración pública, la oración en la congregación, el apóstol Pablo tiene un claro, la mujer debe hallar sujeta a sus maridos, y algo quieren aprender en casa. Hermanos, estaba pensando en el estudio de libros llenos de cosas libros de hermanos, donante de cómo se no quisiera irse sin escuchar todo eso. Bueno, hermano, no sé exactamente cómo usted lo quiere, necesita verlo luego, Dios nos ayudará. El apóstol allá está rogando su cuerpo que le consagre, porque si yo consagro mi cuerpo, estoy consagrando todo mi ser. El fuego quema porque está sobre el altar. Si yo pongo mi cuerpo, estoy poniendo todo mi ser. Ahora, en 1 Timoteo 2 y 8, quiero pues que los varones, la palabra no es antropos, Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos, pero es antropos, ser humano, varón y hembra. Pero allí él cambia la palabra, varones, aner, no aner, sino aner, varones. Quiero pues que los varones oren en todo lugar, esa expresión en todo lugar, hispantitopo.
se usa como 8 veces en el Nuevo Testamento y se refiere en todo lugar donde hay una asamblea congregada en el nombre del Señor. No hay momento para conversar sobre eso, pero en todo lugar donde hay una asamblea establecida está reunida para la oración pública. Entonces son los varones los que pueden orar. Ahora, yo no digo solo don Reinaldo cuando usted oró hoy, la cena del Señor, pero usted no levantó la mano, ¿verdad? Ah, don Reinaldo. No, pero aquí dice que levantando la mano. ¿Cómo vamos a entender eso? Pues levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Eso es literal o es representativo? Dígalo más duro. ¿Tiene capítulo y versículo para demostrarme eso? Sí. Pero tiene que tener otro versículo para demostrar que su interpretación de ese versículo es correcta. Sí, pero sí lo hay. Pero sí te lo conoce. ¿Cómo es? 1 Pedro capítulo 3. No. ¿Cuál es el versículo? Otro versículo que demuestra que levantar las manos aquí no es literal, sino representativo. Y usted lo sabe. Por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ok, eso es en Génesis, ¿no? ¿Dónde es eso? Hebreo Capítulo 5. No. 10 por allí. No. Se me fue. No, 12. 12, capítulo 12. Capítulo 12. ¿Qué versículo? Y bueno, era un conmigo de todo dominicano y un billete y todo lado de Ahora, ¿qué pasaba? Que esas manos tenían artritis y estaban caídas, o tenían problemas de circulación, o tenían un ACV y tenían las manos caídas. Falta de ejercicio espiritual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. No es que tenía artritis, espiritual. Ese es algo espiritual. Entonces, este versículo demuestra que aquí, levantando manos santas, no es literal. Porque como yo levanto manos santas, que está lavado con safeguard, no se consigue ahora safeguard. Entonces, uso Protex y ahora es que otra vez no consigo Protex. Y cuando vaya allí en el supermercado, todos paquetes por persona. Puedo llevarlo al cambio. No, mano santa, ¿qué significa? Que está limpiecita. Sin ira ni contienda. Para yo levantar manos sin ira ni contienda le dibujo una carita feliz y la levanto. No, hermano, eso es representativo, eso no es literal. Eso es representativo de que el que obra en público, el varón que toma parte en público, tiene que tener una vida santa. Nada que interrumpa su comunión con el Señor, ni ningún problema a nivel de su prójimo. En la oración pública no es para arreglar o confesar mis pecados personales. Yo tengo que venir ya arreglado, con eso arreglado. Si no tiene una vida santa, ahí se la boca porque no reúne las condiciones. Entonces es representativo. Entonces, bueno, el cuerpo se usa porque es la oración audible, son los hermanos. Y entonces las hermanas, a Pablo no le gustaban las mujeres, como me dijo una monjita una vez. Una monjita, por supuesto, desprovista del Espíritu de Dios, porque el que tiene el Espíritu de Dios obedece la palabra de Dios. Nada. Hombre, yo estuve con los carismáticos protestantes, carismáticos católicos romanos, con carismáticos protestantes, y yo tomé parte y hablé y oré y tal. Y yo le dije, oye, pero el apóstol Pablo dice que la mujer guarda el silencio. Yo era un muchachito, un jovencito, un adolescente, mejor dicho. Y que guarda el silencio, que no puede hablar. No me gusta Pablo, a él no le gustaban las mujeres. No había escuchado de estas cosas. Pobrecita, ella no está desprovista del Espíritu de Dios. Él aquí en 1 Timoteo 2 él da las razones, porque hay una razón creacional. Dios hizo al hombre primero y después a Eva. Si hubiese hecho a la mujer primero, nosotros seríamos los que teníamos que estar calladitos aquí y la mujer se va adelante. ¿Qué le parece, hermana? Es una hermana que lo
si ella tuviera que parar en público. Yo escuché a una que era un lado de una promoción en la URO y él tenía que hablar, pues, un lado tenía que hablar. Y después que se montó en el carro, le dijo, yo dividí el papel que tenía escrito el remón. Pero lo hizo bien. Oye, ahora aprecio más lo que ustedes hacen, hermano, de pararse en público y predicar. Ah, muy bien, ya sabes. Así que no le voy a criticar a la próxima vez, eso de profesores, en público. Yo la tengo la buena mano. El blanco en público. Entonces, hermano, no sé si respondo, si ustedes pueden añadir o el hermano tendrá que ayudarnos, porque cada cabeza es un mundo, ¿verdad? La cita de Efesios que yo decía era la versículo 14 de Pedro. Yo, en el capítulo 5, versículo 14, era que iba avanzando de construir un monte. Dice, por lo cual dice, despierta de tu perverse y levántate de los muertos y saludarás y será. Bueno, hermano, perdonen. Y hermano, no queda un minuto. Entonces, este micrófono tiene que ir a donde empezó ahora. Hermano que habla es el que tiene que es la basura, pero sentando hermano sobre la oración. Muchas veces ya podemos hablar de la oración, pero también hay un requisito a la oración. Tiene que ser el Señor dijo, y todo se pidiere en oración, creyendo lo recibiréis. Podemos pedir siempre, pero si no creemos, no vamos a recibir. Yo recuerdo de un año, era un año, y yo hablé de una hermano muy apreciada, no sabía leer, escribir, y yo decía, cuando estábamos orando a la declaración del Evangelio, desde a quién quita que pueda creer alguno. Mi mente se daba esa expresión, quién quita. Ya no había fe, porque estaban, pero no puedo decir, si llegamos al anzuelo que está, el que pesca tiene que tener confianza, se va a tirar al anzuelo y lo agarrar. Lo que predica el Evangelio dice esta confianza. Ahora, rápidamente, estoy viendo en Mateo capítulo 18, otra vez lo digo, que si no de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que quiere, le será hecho con mi Padre que está en los cielos. Porque donde estamos ustedes, creados mi nombre, aquí estoy yo en medio de ellos. Obviamente hay un acuerdo. En la oración tiene que haber un acuerdo. Si no hay un acuerdo, no va a haber entender. Entonces, hay muchos requisitos, como vimos en esta mañana, en cuanto a oración. Y lo que quisiéramos tener todos nosotros en cuanto a oración es creer. Y el Señor nos ayude a creer. Porque pedimos, hemos pasado semanas de oración, de un grupo, cuando predicación del Evangelio, enseñanza, pero si no creemos, hermano, Dios es una oración que no está llegando. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle al Señor? De que vamos a creer, como dice Hebreos capítulo, que pueda ver la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y no nos ayude realmente en cuanto a este estudio de Dios. En Santiago, Santiago capítulo 5, título que habla de la oración también, título 15. La oración de fe normalmente y el conjunto de la verdad. Entonces, además, en la gente requiere de versículo. Santiago capítulo 5, versículo 15.
he dicho San Juan, yo le no doy San Juan por aquí, pero he pedido San Juan Roma, yo no puedo aquí. Bueno, la oración de fe, yo creo que es lo mismo que el hermano acaba de orar. Pero no va a orar al Señor, hermano, tiene que dejar que el Espíritu le guíe para pedir como conviene. Algunas veces uno va a pedir por la enfermedad de un hermano, pero Señor, ¿qué va a pedir? Algunas veces hemos tenido la confianza de que el Señor va a responder, aún cuando los hombres han dicho, no, ya está desgraciado, o es imposible, solamente un milagro. Pues Dios sigue haciendo milagros. Entonces el Espíritu Santo da esa confianza para pedir al Señor, sánalo, Señor. Pero no es porque uno está diciendo, ¿cómo le dice a técnica? ¿Cómo es? ¿Quién quita? No, así no es. Entonces la oración de fe es la confianza que da el Señor en el momento de pedir por este caso específico. En este caso es un creyente que está enfermo y los ancianos bien habilitados. Entonces, oran y aplican la medicina. Y aplicar el aceite es la medicina que disponían en aquel entonces. Pues. Y entonces, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le será perdonado. Se pide que la oración de fe no dice sanará, sino salvará. Entonces, cuando lleguemos a Santiago capítulo 5, estudiamos el después de nadie, porque la hora se nos está yendo. Es bonito y ya pasó, pero está diciendo que están preparando algo para hacer. Bueno. Entonces, si alguien tiene que salir, obligatoriamente no nos vamos a meter, pero si se queda, algunos podrán. Ánimo, pues. Estaba pensando en la noche. Pero un detallito más, que tú dices de primera de Santiago 5. Estaba hablando del libro, que ha mencionado, dice 16, y uno va a ser curado por uno por como no se ha mencionado, es bueno aprender que no es la institución. Es verdad que nosotros tenemos dos situaciones y necesidades y nuestros familiares que tenemos otras cosas, pero la enseñanza es que yo no debo venir a la congregación públicamente comunitaria por la oración, por lo que estoy pasando, por la necesidad, por lo que estoy diciendo. Yo debo tener como yo, con mis hermanos, y decirle, por eso sí, por eso sí, por eso pero si yo me levante para decir en la oración, pero eso no importa, digo, la situación que tenga, no puede ser, parece delante, y otro de recordar. Bueno, el Señor dijo el Señor, verá la gloria de Dios. La clave en la vida de un creyente es la oración. Pero la clave dentro de la oración es nuestra actitud y creer lo que es. Hermano Samuel, yo tengo papel, lo que dice hermano, pero estos son todos un sitio y ya van todas las comidas. No tengo más nada que decir de ese papel. ¿Ok? Entonces, algo que quería hay mucho más cuanto a la oración. Por ejemplo, hace tiempo me dio un hermano ya en el mismo periodo, creo que se lo conocemos, andamos todos, y lo dice. Él dice, y es verdad,
¿verdad? Y todo se ve. Él dice que el que ora en la asamblea es el más grande, el que ora más corto con su lado. Si usted quiere medir, más o menos. Así que yo no he estado en mucho aquí, pero más o menos si usted quiere medir cómo es la oración de un hermano privado, él dice, bueno, usted es de los hombres. Hermano ahora, entonces, me llamó la atención una experiencia de la mano. Eso iba a se quedaba en el local, cuidaba y gastaba. Un día se quedó en el local, en uno de los días se quedó en el local. Estaba hablando en el medio local. No era algo de todo, el medio local. Y delante de todo bien, no, se contaba. Ese día el pobre hermano estaba cansado. Pero ese día se arrodilló y comenzó a orar. Y no pasaron 5 minutos cuando ya estaban aquí. Pero cuando estaba ya arrodillado, de repente sintió que algo se le metió por el pantalón. Pero de repente lo que se le metió por el pantalón se pasó el 5 y estaba abajo. Y estaba parado ahí diciendo, ¿por qué no? Y primera de un tapón. No se bajó los pantalones porque eso fue por. Mejorando así, es un tapón. Cuando yo veo como una montaña, es un problema. Hablando con el ratón, me dice, no es un jodido. Cuando me iba a matar, pensaba que estaba muerto el ratón, la boca arriba, lo trató de se fue, y el rato se le fue el ratón. ¿Sabes qué tengo los hermanos de Dios? Pero donde tú dices, que no enseñaste que hablaba de Dios. Me dijo, hermana, debe ser sincero con nosotros. Es mejor que usted llegue un muy cansado y no puede. Mejor, sí, parado. Digo para el Señor, todo. No voy a poder, para como siempre lo y otra experiencia, perdón, pero que sea personal experiencia, pero hoy, ¿cuántos de nosotros han experimentado orar al Señor? ¿Cuántos hemos visto cómo el Señor nos ha respondido? El Señor responde a todas nuestras oraciones, díganos. Solo que aún, lo repito, solo que aún sí. No. A otro le dice, ahorita no, y a otro le dice, entonces era el hermano, bueno, no, es una experiencia personal, y experiencias pasadas algunas, una vez estaba orando en la cama, y yo en mi casa, como si no puede, y ahora tan remoto y temblor. Y una mañanita, ellos son los que nos pagan, porque a veces están en su verdad. Y vamos, estaba orando, y yo estaba orando de aquí. Y creo que yo le llamo que eso aplica. En el momento que yo estoy diciendo, Señor, aquí, más, guarde, claramente es un fuego. Pero una vez habló, hizo una explosión, y bueno, yo no pude decir el nombre del Señor, ¿sabes? Y salí corriendo. Cuando vimos, los dos que habíamos hablado primeramente, y salimos un poco. Ahora, estamos con los que y en esta versículo se ve tratado muy grande. No estaba montado en la mesa, pero no estaba montado en la mesa. Aquí estaba como a un metro de la que recibió una chica y un pequeño ramito. Uno normalmente dice, oye, tenía la mesa un manto de plástico y una de sábana, y los guardó. Pero realmente, ¿quién puso los guardó?
es para la cristiana. Uno debe tener el Señor. Uno debe salir corriendo, porque se había caído eso, y se hizo más necesitado, y estaba pánico, y cada que llamó, estaba y yo estaba igual de aquí, estaba y al pueblo del Señor. Ese día yo tranquilo. Porque uno sale y uno está viendo al Señor, la familia, porque ese día yo tranquilo. Señor, está en el Señor. Lo que puede suceder ahí, no puedo olvidar, que tú lo guardas. Yo oraba esta mañana a que lo guardara. Y se cayó porque el Señor, hablando realmente, se descuidó o lo descuidó a él. Y sabemos que, como dice el hermano Julio, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le dan. Y de ese día, bueno, no ora al Señor y los comienzos al Señor, pero la confianza no debe tener una oración. Pero hacer tanto en cuanto a la oración y la oración que nosotros estamos nuestro hermano a vuelta de que nosotros lo hagamos. Otras son contestadas propiamente, pero hay oraciones que pueden pasar mucho tiempo, no vemos que ha sido contestada. Allí en Lamentaciones, el versículo 3, el versículo 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, pero también se nos anima a su palabra, orar siempre sin desmayar. Y estaba viendo en Efesios, capítulo 6, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora les preguntaba en cuanto a esta oración, pedimos y no recibimos porque pedimos más. Dice que pedimos para nuestros placeres y deleites. Y el Señor siempre nos dice que nosotros vemos por los demás, los unos por los otros. Yo oro por usted y que ora por mí. Hay que nuestro hermano fuerte no se oye tan bien que yo estoy orando por lo mío, como que ustedes ore por mí por lo mío y yo ore por usted por lo tuyo. Pero también dice el Señor allí en Ezequiel 33:3, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque hay oraciones, como he dicho, que son contestadas a un arte de hacerlas, otras que se contestan rápido, pero hay otras que se llevan mucho tiempo. Contaba el padre cristiano, ora por sus hijos, no se conlleva, sin embargo, no es sus hijos amados, pero después que ellos creen. Y dice que yo estoy orando con todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, dice, velando en ellos, con toda perseverancia. Bueno, orar y velar en esta oración, lo que vamos a orar, lo que yo he puesto, y nos digo, es bueno que nosotros sigamos este ejercicio en la oración por aquellas cosas que, si nos está pensando, hermano, eso también, allí, en Hechos capítulo 1 y 14, y dice que oraban las mujeres, que están todos, por eso uno piensa que aquellas mujeres estaban orando también, pero nosotros en nuestro punto de oración, y en cada gobierno, estamos todos juntos, mujeres y hombres, todos unánimes, pero sabemos que el que lleva la regla en cuanto a la oración es el varón. Y estaban todos juntos, pero seguramente lo varones. Cuando la oración privada, la oración privada, capítulo 3 de Pedro, que existe el amor. Por esta causa, todo mi rodilla ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo, y tu amor de toda la familia en el cielo y en la tierra. Es otra oración privada.
vivió el peso, él estaba preso, casa por cárcel, y no podía despegarse de esa cadena que bajaba el soldado. ¿Cómo sería eso? Pero él oraba la rodilla, hermano, oraba por todo,